Entonces, la última clase nos quedamos en el ejercicio número 5, donde consideraba un espacio de polinomios de grado 2 en la variable x y 3 vectores, v1, v2 y v3. Suponga que w está generado por 4 vectores. Encuentre y determine una base de w. ¿Ya? Entonces, primero vamos a hallar el conjunto generado por esos 4 vectores, lo cual equivale a obtener la cápsula. Entonces, para ello, colocamos la definición de cápsula. En este caso, voy a usar la notación con los corchetes, de esa forma al lado de B, la izquierda de la derecha. Coloco la definición de cápsula, coloco un elemento genérico del espacio de polinomios de grado 2 o menor que 2. Coloco el elemento genérico igualado a la combinación lineal y especifico también aquí que las alfa sub i pertenecen a los reales. Como tengo que reemplazar, les hago aparte, ¿sí? Aquí obviamente hay que escribir nuevamente el conjunto, ir haciendo por pasitos, pero bueno, yo ya lo hice aparte acá para descubrir las ecuaciones. Entonces, reemplazo en la combinación que tengo cada uno de los vectores. Aquí reemplazo v1, v2, v3 y v4 respectivamente. Tengo que multiplicar todas las constantes delante de los polinomios e irlos asociando. Los que están en amarillo son las constantes que multiplican a x a la 0. Los que están en celeste son los que multiplican a la variable x. Los que están en verde son los que multiplican a la x al cuadrado. Ya, y luego asociamos, como estaba en la parte de abajo, y igualamos los polinomios de la izquierda y la derecha con los coeficientes. Note que solo llevo los coeficientes, no llevo las incógnitas, ¿sí? Ya, entonces me queda aquí el sistema de ecuaciones en las variables o incógnitas alfa 1 hasta alfa 4. Entonces me quedan estas 4, luego hago eliminación, ¿sí? Coloco la matriz ampliada. Como noto que no hay ningún 1 aquí para mover alguna fila, entonces divido toda la primera fila para menos 5 para tener un 1. Eso hago en ese paso. En el siguiente paso anulo el número 4 en la posición 2, 1 con esta operación de fila, menos 4 fila 1 más fila 2 en la fila 2. En el siguiente paso me queda por dividir la segunda fila para 2. Bueno, eso lo hago al final, pero se puede hacer antes también. Sí, en este paso lo que hago es anular el número menos 1 que está en la posición es 2. Entonces, con la operación de un medio fila 2 más fila 3 en la fila 3, consigo hacer esa anulación que está por aquí. Y en el último paso me dedico a poner 1 en los pivotes. Entonces, un medio de la fila 2 en la fila 2 y 10 sobre 23 en la fila 3 de la fila 3. Hago ese cambio y noto que la matriz me queda escalonada. Esta matriz me sirve para estudiar el rango. ¿Ya? ¿Para qué quiero sacar el rango? Para determinar la cápsula y con eso el conjunto generado. Entonces, estudio el rango de la matriz A. Note que independientemente de los valores que tomen en este caso los coeficientes del polinomio A, B y C, ¿sí? E independientemente de los coeficientes que tomen los valores, la matriz ampliada y la matriz de coeficientes siempre tiene el mismo rango. Tiene en este caso 3 y 3, ¿sí? Entonces, no hay condiciones sobre los coeficientes del polinomio que haya que imponer para que el sistema se vuelva consistente. Este es siempre consistente, siempre es consistente ese sistema, ¿sí? Entonces, como ya les había mencionado, el rango de A es igual al rango de la matriz ampliada y esto vale 3. ¿Y cuántas incógnitas teníamos? Teníamos 4 incógnitas, entonces eso es menor que el número de incógnitas, que son 4. Entonces, por el teorema de Rosse-Frobenius, el sistema de ecuaciones lineales tiene infinitas soluciones. Ya. Por lo tanto, en la cápsula, que es igual al conjunto generado de B,
es todo el conjunto de polinomios de grado 2 en la variable x, puesto que no tengo que imponer ninguna condición sobre los coeficientes de los polinomios. Esto siempre es consistente. Entonces, me está generando todo el espacio vectorial. Es decir, en otras palabras, que W es igual a el espacio de polinomios de grado 2 o menor que 2. Esto es lo que le estoy pidiendo a su compañero que lo haga, pero con matrices. Sí, aquí tiene el ejemplo, pero hay que verificar que eso se satisface con estas matrices. Sí, son en realidad 5 matrices y hay que verificar también que es linealmente dependiente. Como no es fácil notar que una es combinación de la otra, entonces nos toca hacer por ese camino. Y yo he demostrado aquí en el segundo punto que el conjunto es linealmente dependiente. Entonces, para ello armamos la combinación nula. Entonces, ponemos en la izquierda la combinación, en la derecha ponemos el polinomio nulo, hacemos lo mismo, vuelvo a repetir la misma parte, ¿sí? Pero la diferencia es que aquí en el lado derecho me va a quedar todo cero. Todo cero, construyo la matriz ampliada y bueno, mediante operaciones elementales de fila, que serían prácticamente las mismas que ocupamos arriba, me resulta esta matriz que tenemos aquí, la cual noto está escalonada. Lo que le falta es que se divida el 2 para 1 y el 23 sobre 10 que se multiplique por 10 sobre 23. Pero eso no afecta al rango, ¿sabe? Sigue siendo una matriz que ya se la puede llamar escalonada, ¿sí? No exactamente con la definición, pero así me permite estudiar su rango. Solo en ese caso puedo hallar el rango. Caso contrario, no es posible hallar el rango porque el rango cuenta el número de filas no nulas que tiene una matriz escalonada. Entonces, nos damos cuenta que el rango de la matriz A y el rango de la matriz ampliada vale 3 y que es menor al número de incógnitas. Por el teorema de Rosse-Frobenius, el sistema de ecuaciones lineales tiene infinitas soluciones. Eso significa, por la definición, que B es un conjunto linealmente dependiente, ¿sí? Para que sea independiente, pues tenía que quedarnos solución única, ¿ya? Entonces, la pregunta es, a partir de este conjunto, ¿cómo encuentro una base de W del subespacio generado por estos 4 vectores? Entonces, necesito un conjunto que me siga generando a W, pero que adicionalmente sea linealmente independiente. Lo que le falta a este conjunto es volverlo linealmente independiente, ¿sí? En ese caso, nosotros vamos a ver qué sucede esto. Para obtener una base de W, ¿qué tiene que cumplirse? Que el rango de A tiene que ser igual al rango de la ampliada para que sea consistente. Pero aquí nos tiene que quedar exactamente a 3. 3 es el número de incógnitas que yo tengo. Si eso se cumple, entonces por el teorema de Rosse-Frobenius, el sistema de ecuaciones lineales tiene solución única. Y por lo tanto, el conjunto en mención sería una base por teorema, ¿sí? Porque cumpliría dos cuestiones. Primero, que genera todo el espacio y segundo, que es linealmente independiente. Recuerde que el número 3 que está aquí está asociado con el número de las incógnitas que está por acá. Las incógnitas son estos escalares alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3 que se obtienen contando el número de vectores que yo tengo. Por ejemplo, estos puse 4 porque tenía 4 vectores aquí, ¿sí? Entonces, dice que estos no deben ser 4 para yo tener una base. Para que se cumpla el teorema y sea con única solución, debería tener apenas 3 de estos elementos. Entonces, no necesitaría tener 3 alfa 1, alfa 2, alfa 3. El alfa 4 no necesitaría, sería este. Pero el alfa 4 es el que multiplicaba al cuarto vector o a la cuarta matriz. Entonces, bastaría con que yo, de acuerdo al orden que tomé, porque sí es importante considerar el orden en el cual yo hice la combinación. Note que la primera, ¿dónde estaba? El primer vector que tenemos aquí. Este le había puesto como 1. Aquí teníamos el primer vector. Aquí estaba el segundo. Le habíamos puesto en ese orden en la combinación, tal cual como venían apareciendo en el problema. ¿Sí? Me dice que yo necesito combinar, pero no necesito el cuarto, este de aquí.
para que tenga 3 incógnitas. Entonces, bastaría con eliminar el cuarto vector. Este me conviene mejor, puesto que estos vienen de las primeras partes de la combinación. Y en la matriz ampliada me quedaría, pues, simplemente que visualizar la columna que tenemos a continuación. A ver, esta de aquí. ¿Sí? Si yo no coloco el cuarto vector, es más fácil notar que esta columna que está aquí no va a aparecer. Y si no coloco el cuarto vector, esta columna que está acá tampoco va a estar ahí. No va a estar ahí esa columna y etcétera hasta el final, ¿sí? Entonces, se sigue manteniendo la propiedad, ¿sí? De ser un sistema consistente, aún yo eliminando ese cuarto vector. Pero la diferencia es que en ese caso nos va a quedar que en vez de ser menor al número de incógnitas, como habíamos quitado un vector para obtener una base, aquí me quedaría igual al número de incógnitas, que son 3, y por lo tanto tendría un sistema consistente con única solución. Y por teorema eso significa ser base. Si el sistema que se obtiene tiene solución única, ya sé que es una base, porque inmediatamente se va a ver que el sistema nos va a dar la solución única cuando yo le iguale al vector nulo que igual a 0. ¿Sí? Entonces, como les anotamos aquí, para que esto se cumpla, ¿sí? Para que el rango de A sea igual al rango de la matriz ampliada igual al número de incógnitas y el sistema tenga solución única, y de acuerdo a lo que hemos mostrado anteriormente, se necesita tomar solamente 3 vectores del conjunto B. No necesito más. Es decir, si yo construyo V2 con los elementos V1, V2 y V3, que específicamente son los vectores menos 5 más 4x, 5 menos 2x menos x cuadrado y 2 menos x más 2x al cuadrado, de preferencia tomamos, como les había dicho, los 3 primeros vectores de acuerdo al orden de la matriz ampliada. Noten que voy a colocar aquí los 3 primeros vectores. Se nota claramente que al eliminar el último, lo único que estoy haciendo es que el sistema coincida con el número de las incógnitas, ¿sí? La matriz ampliada, ¿sí? Entonces, ¿de dónde podemos decir que V2, el conjunto generado por este nuevo conjunto de vectores, que son apenas 3, me va a seguir generando todo el espacio vectorial R2 y adicionalmente va a ser un conjunto linealmente independiente, claramente, y por lo tanto eso significa que va a ser una base de W. Usted puede verificar que este nuevo conjunto que obtenimos es una base. Basta con ver que el procedimiento va a ser igualito al hecho anteriormente, solo que el cuarto vector es el que no va a aparecer, la cuarta columna no va a estar, y en el momento que lleguemos a comparar los rangos, vamos a decir que van a ser iguales, pero que coinciden con las incógnitas, y por lo tanto el sistema tiene solución única, y eso implica que es una base. Sí. Ya. ¿Alguna pregunta? Ya. Vamos con el teorema número 6. Ya. ¿Qué dice el teorema 6? Todo espacio vectorial tiene una base. ¿Ya? Abajo tenemos el espacio vectorial R3 y un subespacio W formado por los componentes X1, X2, X3, elementos de R3, tal que se cumple la condición que tenemos aquí. X1 más X2 igual a X3. El conjunto B formado por los dos vectores que tenemos allí es una base de W. El ejercicio ya está resuelto. ¿Sí? Entonces, donde le señale, ¿sí? Esta parte que está por aquí sería la respuesta del problema, porque lo que hay que probar es que este conjunto de dos vectores generan lo que está arriba, ¿sí? Entonces no vamos a hacer nada con ese conjunto, simplemente es la comprobación de que nosotros al
A ver, aquí qué dice. En efecto, ya. Este conjunto de acá es una base de ese espacio, ¿sí? ¿Ya? ¿Y qué tenemos que hacer para probar que es una base? Probar que el conjunto es linealmente independiente y probar que genera W. Y al probar que genera W, vamos a probar que es el conjunto que está resaltado en rojo. ¿Sí? Entonces nos dieron la respuesta. Entonces vamos aquí. Con el conjunto B, vamos a armar la combinación nula, que ustedes ya la ven siempre, indicando en dónde están cada uno de los participantes de esta parte. En esto necesitamos dos reales, alfa 1, alfa 2 y dos vectores. Si hacemos la combinación en la parte izquierda, me quedaría alfa 1 más alfa 2 más alfa 1 más alfa 2 igual al lado derecho. Ya, igualamos los dos vectores, ya sabemos de dónde salen los valores alfa 1 igual a 0 y alfa 2 igual a 0. Eso significa que B es linealmente independiente. Ya está probado que es LI. Vamos a probar que genera. Sí, vamos a demostrar que el conjunto generado por B es W. Para ello necesitamos hallar la cápsula. Entonces aquí siempre anotar la cápsula. Es algo que no está anotado, pero vamos a seguir lo que está desarrollando ahí. Entonces siempre anotar la cápsula de acuerdo a su definición. De acuerdo a su definición. ¿Sí? Esa es una indicación. ¿Sí? Vamos aquí, poner aquí. Entonces, siempre anotar la cápsula. ¿Ya? Vamos a por acá. Y ahí mismo lo voy a dejar, ¿no? Y acá también les pongo escribir la cápsula. Entonces, escribimos y armamos la combinación arbitraria al vector. Voy a anotarles yo mismo. ¿Sí? ¿Cómo sería la cápsula del conjunto? Voy a anotar aquí, ¿no? Que sería la cápsula de, pues no le dio un nombre, sí creo que le dio, arriba, ¿cómo se llama? B. Ya, entonces la cápsula de B van a ser igual a los X sub 1, X sub 2, X sub 3 elementos de R3, tal que alfa 1 multiplica a 1, 0, 1, más alfa 2 que multiplica a 0, 1, 1, y esto es igual a X sub 1, X sub 2 y X sub 3. Aquí ponemos que alfa 1, alfa 2 y alfa 3 pertenecen a los números reales. Nada más. Ya, eso es anotar la cápsula y bueno, aquí hay que seguir desarrollando un poquito más, pero es lo que nos ya tenemos aquí abajo, ¿sí? Es lo que está acá abajo, que no lo voy a anotar. Miren, aquí estaba la combinación, pero bueno, sin escribir la cápsula les mencioné que hay que hacerlo. Formamos el sistema de ecuaciones, me quedan 3 ecuaciones. Formamos la matriz ampliada y la ponemos en la forma escalonada. Aquí basta con hacer una operación o dos operaciones de fila y llegaremos a lo que está en el lado derecho. Note que aquí si hace una operación de fila anularía el 1 y con otra operación de fila anularía también el otro 1 que tiene, ¿sí? Pero notamos que esta matriz sí necesita ser condicionada. Verán, las condiciones, por eso quiero que ustedes hagan los ejercicios para yo verle los errores que cometen, ¿sí? Un error que yo vi es que están condicionando con los escalares alfa sub i. Estos nada tienen que ver aquí. Para hallar la cápsula, las condiciones se encuentran si estoy de un vector genérico de R3, estoy condicionando con las componentes del vector genérico de R3 en términos de una ecuación. Si estoy con una matriz de orden 2 por 2, es lo que tenía que ser acá su compañero, ¿sí? Ahí le iba a quedar que no tenía que poner ninguna condición sobre las entradas de la matriz. ¿Dónde está la matriz? Ya nos pasamos, ¿sí? Es que como no estaba hecho aquí, ¿sí? Entonces tenía que no hay ninguna condición sobre las entradas de la matriz genérica de tal manera que el sistema se vuelva consistente.
¿sí? Si estoy con polinomios, serían en términos de los coeficientes del polinomio, no sobre los alfa sub i, que representan a la combinación lineal. Esas me sirven para estudiar el sistema de ecuaciones, pero las condiciones las obtengo de la matriz en el lado derecho, este lado de aquí. El lado derecho están las partes del vector genérico de mi problema. Aquí están las componentes del vector genérico de R3. Si estamos con R3. En este lado, en otro problema me van a quedar aquí los coeficientes del polinomio de algún grado. ¿Sí? Si estoy con matrices, me van a quedar las entradas de la matriz. Entonces, ¿qué condiciones deben satisfacer esas entradas de una matriz, esos coeficientes del polinomio, esas componentes del vector de R3? ¿Sí? Sobre ellos hago las condiciones. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué relación tienen que cumplir las componentes del vector genérico para que la matriz se vuelva consistente? Porque como lo vemos, es un sistema que no tiene solución y nosotros queremos que exista la cápsula. Entonces, la cápsula va a existir si la ecuación x3 menos x1 menos x2 se vuelve 0. Eso por el teorema de Rosset-Frobenius, puesto que ahí el rango de la matriz A va a ser igual al rango de la matriz ampliada, va a ser igual a 2. Y ahí va a coincidir con las incógnitas, que son 2. Aquí sí las incógnitas son alfa sub 1 y alfa sub 2. Solo en ese caso, el sistema va a tener o va a ser consistente y de hecho va a tener solución única, pero eso no lo indicamos porque no es necesario. Por lo tanto, la cápsula, que es el conjunto generado de B, son todos los vectores de X3, de R3, tal que se cumple esa condición. Bueno, ahí está despejado una de las componentes. Da lo mismo que le iguale a 0 o le despeje un 1, ¿sí? ¿Cuándo necesito despejar? Cuando encuentro la base, ¿sí? Pero en este caso no estoy encontrando una base, estoy encontrando a partir de una base, estoy encontrando el conjunto generado. Sí hay ejercicios donde les dan el conjunto generado y tienen que encontrar la base. Ahorita les están dando la base, eso tienen que aprender a hacer. A partir de la base, ¿cómo hallo la cápsula, que es el conjunto generado? ¿Cómo a partir de esa información deduzco si el conjunto genera todo el espacio o un subespacio? Este no me está generando todo el espacio. Tengo apenas un subespacio porque tengo que imponer condiciones para que los vectores sean parte de ese conjunto. ¿Sí? Ya, eso me pidió el problema. Sí, sí me está generando W. La pregunta no era si genera todo el espacio, la pregunta era si genera W, porque la base es de W. Mucho cuidado. Siempre es importante darse cuenta de dónde es la base. Sí, en este caso la base es del subespacio W. Cuando la base sea del espacio vectorial, ahí sí necesito que me genere todo el espacio, porque la base es del espacio. En este caso, la base es del subespacio. Entonces, no necesito que me genere todo, solo necesito que me genere subespacio, que ya me dio arriba. Dice que sale eso. Entonces, note que sí nos quedó lo que está ahí. ¿Sí? Entonces, estos dos vectores que vemos por acá, el vector 1, 0, 1 y el 0, 1, 1, aquí, estos que están aquí, ¿sí? Me generan W, lo que está arriba. ¿Ya? Y concluyo, siempre en la conclusión, ¿sí? De 1 y de 2 se sigue que B es una base. Lo ha probado, ¿sí? Está probando que es linealmente independiente y está probando que genera el subespacio. Entonces, por lo tanto, concluyo que es una base del subespacio W. Del subespacio W, ¿sí? Abajo tenemos otro ejercicio, ¿sí? Dice, en el espacio vectorial de polinomios de grado 2 en la variable x, considera el subespacio vectorial W, P de x elemento de los polinomios de grado 2 en la variable x, tal que tengo ahí esa condición, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer cuando me dan un conjunto, llámese como en este caso W, y me ponen condiciones un poco diferentes a las que yo conozco, porque a mí me dan condiciones, me dan en forma de ecuaciones, pero ahí me están mezclando ahí algo que yo estoy aprendiendo o ya he aprendido, ¿cierto?
una derivada, ¿sí? Entonces, esas condiciones las tengo que transformar en ecuaciones. Es mejor usar las ecuaciones que trabajar propiamente directo con esas condiciones que están ahí. ¿Cómo se traduce la condición P de 0 más la derivada de P en 0 igual a 0 en términos de ecuación? Eso primero tengo que hacer y hacerlo correctamente, puesto que eso me va a influir en el desarrollo posterior de mi ejercicio. Eso tengo que estar bien seguro. Sí, acá arriba teníamos otro ejercicio, ¿se acuerdan? Al principio con determinantes, creo que fue en esta misma clase. Sí, miren, me daban el W. ¿Qué me pedían ayer? Una base, creo que me pedían. Sí, creo que me pedían una base, sí. Y en este ejercicio me daban esta condición. Esa condición la tengo que traducir a ecuación. Con la información y el conocimiento que yo ya tengo, sí, de determinantes. Ya en esta parte de acá tenemos que saber un poquito de derivación, nada más. ¿Dónde está? Ya, entonces, vamos a transformar esto en forma de ecuación. Los coloco. Ya no necesito aquí, necesito explicar quién es P de X. P de X es el polinomio genérico de la forma a sub 0 más a sub 1 de x más a sub 2 de x al cuadrado, que pertenece a los polinomios de grado 2 en la variable x, tal que se cumple la condición p evaluada en 0 más la derivada de p en 0 es 0. Caracterizamos al conjunto W, hallamos las ecuaciones. ¿Qué significa estar en el W? Entonces, evalúa el polinomio en 0, que le queda sub 0. Primero saca la derivada en cualquier punto, ¿cierto? En este caso le queda sub 1 más 2 a sub 2 de x. Evalúa la derivada en el punto 0 y le queda sub 1. Reemplaza las dos condiciones arriba que están sumándose y las pongo ahí. P de 0 es a sub 0. Pongo más y la derivada de P en 0 que es a sub 1 y me queda igualado a 0. Apenas me sale una ecuación, ¿sí? De aquí. ¿Cuál es el objetivo? Sin perder el objetivo del ejercicio y respondiendo a la pregunta que dice determine una base, digo, a ver, mi objetivo es buscar una base. Entonces, solo tengo una ecuación, no tengo que hacer más aquí. Una vez que ya tengo las ecuaciones, ¿sí? Que necesito, puede ser que me den más en otro problema abajo, vamos a ver que me van a dar más ecuaciones, pero eso ya me preocupo después. Despejo de aquí cualquiera de las dos. De preferencia, la que está en el pivote se despeja en función de las otras. La que está en el pivote en función de las otras. ¿Sí? En este caso, A sub 0 igual a menos A sub 1. ¿Qué pasa si despejo el A sub 1 en función del A sub 0? No pasa nada. No le van a poner mal porque también está bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabe que un mismo subespacio puede tener diferentes bases. ¿Sí? R2 tiene diferentes bases. La canónica tiene otras bases también. ¿Sí? Entonces no va a estar mal, pero de preferencia para mantener un orden pueden dejar las variables que están en las posiciones pivotes en términos de las que no están en esas posiciones, ¿sí? Tengo que asegurarme que las ecuaciones que se encuentren aquí estén simplificadas, ¿sí? No puedo agarrar y trabajar con las que me agarran y me dan, ¿sí? Tengo primero revisarlas, estudiarlas, a ver, ¿será que este sistema está reducido? ¿Será que le falta para que llegue a su forma escalonada reducida? Ahí no me sirve que esté escalonada. Necesito que esté reducido para yo llevar solo lo que necesito en el conjunto W. ¿Sí? Ya. En este caso no nos preocupamos porque es solo una ecuación. Ya. Despejo el A sub 0. Una vez que hago eso, reemplazo la ecuación en el polinomio genérico. ¿Sí? Reemplazo la ecuación en el polinomio genérico. Entonces aquí en vez de poner A sub 0 pongo menos A sub 1. Acá pongo A sub 1 de X. Aquí pongo A sub 2 de X al cuadrado y el resto mantengo igual. Como ya coloqué la ecuación dentro del polinomio genérico, ya no coloco después de los dos puntos nuevamente la ecuación. Simplemente le digo que A sub 1 y A sub 2 pueden ser cualquier real. Son los números o las constantes que me quedan aquí en el polinomio, ¿sí? En el siguiente paso, ¿qué hago? Quiero que me quede la forma de una cápsula desde el inicio.
En el inicio, la cápsula es una combinación lineal de vectores. Entonces, quiero que me quede así. Entonces, necesitaría que la constante A sub 1 con la constante A sub 1 se saquen en factor común. Y el resto, pues me quedaría menos 1 más x y el otro que quedaría solito más a sub 2 de x al cuadrado. Noten que aquí tienen una combinación lineal de unos dos vectores de R2. ¿Qué dos vectores de R2 tiene aquí? Menos 1 más x, que es de grado 1, y el x cuadrado, que es de grado 2. Esta combinación es la definición de cápsula, ¿sí? Y lo puede anotar en el siguiente paso. Por definición de cápsula, esto es la cápsula formada por los dos vectores. Solo coloco los vectores, no llevo los constantes, no llevo las constantes. Solo coloco los vectores que son la combinación lineal que está arriba, que están en combinación lineal arriba. O la otra notación que es un poco diferente, que es colocar con la cápsula, es decir, colocar el span. Siempre pongo un paréntesis y adentro pongo las llaves. Siempre cuidado con las notaciones. Como no hacen ejercicios, ese rato se ponen a hacer en la evaluación. Saben poner así, así. ¿Sí? Entonces, siempre anotar bien las notaciones. Sí, eso no deben cometer errores en las notaciones. Sí, ya. Cualquiera de las dos está bien. La que usted mejor le guste manejar en cuanto a notación, ¿ya? Pero que esté bien usada. Esto es bien importante, verán, me dan el conjunto y me están pidiendo la base. Me pueden dar un polinomio, me pueden dar una matriz, me pueden dar vectores de Rn. Y así quieren salirse de espacios, me van a pedir algunos de funciones o algo. No se ha visto, no sé si querrán hacer ahora sí, pero las tres son las más conocidas, ¿sí? Entonces necesito practicar, como les puse ahí, ejercicios para yo saber cómo llego de aquí a acá, ¿sí? Porque aquí también algunos, ciertos, pocos estudiantes cometen también el error aquí, ¿sí? De que no les pueden agrupar, de que colocan mal aquí los vectores. Entonces aquí con la práctica, ¿sí? Se aprende, ¿sí? Entonces, no es suficiente la clase, hay que hacer ejercicios, ¿ya? Entonces, ahí me doy cuenta de los errores o de lo que me falta por aprender, ¿ya? Una vez que ya me doy cuenta cuál es la cápsula y está formada por los dos vectores, pruebo que el conjunto que encontré es una base. Le puedo llamar un nombre para no tener que escribirle todo el tiempo. Y si es corto como lo que está ahí, pues lo puede seguir escribiendo tantas veces como necesite. ¿Sí? Pues si son muy largos los vectores, les quedó 4 matrices, entonces ya no me conviene, me toca darle un nombre. Ya. Prueba que es una base. Primero, aunque parezca evidente, le dice que sí se cumple, que genera, aunque diga, no, es que ya es la cápsula, pero es que eso mismo hay que escribir, ¿sí? Primero, digo, W es la cápsula, por la igualdad que obtuvo arriba, esa es la cápsula formada por los vectores menos 1 más x, x al cuadrado. Yo sé que por una proposición que habíamos visto en clase, la cápsula es lo mismo que el conjunto generador. Por transitividad, estos vectores me generan W. Entonces sí se cumple. Aunque les parezca trivial, evidente anotar, hay que anotar. Se califica lo que está escrito, no lo que está ahí sin escribir. ¿Sí? Segundo, pruebo que el conjunto sea linealmente independiente. Igual, aunque parezca evidente, lo escribo, no me demoro mucho en probar que sea linealmente independiente. Siempre presento a los componentes de lo que voy a hablar. En este caso de una combinación lineal, necesito alfa sub 1, alfa sub 2, elementos de los reales. Formo la combinación lineal nula. Igualo a los polinomios, ya les he indicado cómo se iguala. Cuidado con estar llevando las variables al sistema, solo son las constantes en polinomios. Ya, pero aquí evidentemente directamente nos queda que el alfa 1 es igual al alfa 2 y es igual a 0. Eso, en otras palabras, por definición, significa que el conjunto es linealmente independiente. Conclusión, del punto I y del punto 2i, el conjunto menos 1 más x, x al cuadrado es una base de W. Verán que la base es de un subespacio, no es de todo el espacio. ¿Sí? No es de todo el espacio, porque si no me tocaba probar que lo que genera estos vectores era todo el espacio. ¿Sí? Un subespacio. ¿Me pueden pedir así problemas? Pues sí me pueden pedir.
Subespacio, usted sabe, es un conjunto más pequeñito que cumple las mismas propiedades que el espacio vectorial. Entonces, lo mismo que se puede hablar de ese pequeño subespacio, lo mismo se puede llevar al espacio vectorial, ¿sí? Las mismas propiedades. Ya, adicionalmente nos da una observación. Si tengo n vectores que representen una base de un espacio vectorial, entonces para todo c diferente de 0 se tiene que el conjunto c por v1. Noten que es el mismo, pero al primer vector le multiplica por c, distinta de 0, verán. Entonces dice que ese conjunto nuevo, que casi diferente nomás porque el primer vector es el que le multiplica solo por c, también es una base de E. Es decir, que un mismo espacio vectorial puede tener diferentes bases. Sí puede pasar eso. Pero anticipémonos un ratito. Pueden ser diferentes bases, pero el número de elementos siempre van a ser el mismo. O sea, arriba note que tienen elementos, abajo tiene n elementos. Sí, esa propiedad ya la vamos a revisar. Ya. Y hasta ahí creo que era el problema. No, falta otro, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ya, piensen hasta eso. A ver, les voy a... ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Entonces vamos a continuar. Hasta ahí nomás llegaba la clase. Sí, ¿no? Sí. Quedaba bonito. Ya, voy a copiar la otra clase. La señor César, deme ayudando a leer la proposición 1 y el ejemplo 1. César Villasís. Sí. Ya. Ay, espérenme un rato. Bueno. Ya.
Bueno, ya se salió. Se salió de clase. A ver, base y dimensión. Proposición 1. Sea E un espacio vectorial y B subconjunto de E una base. Si S es subconjunto de E es un conjunto linealmente independiente, entonces el cardinal de S es igual o menor que el cardinal de B. ¿Ya qué quiere decir eso? Que una base, que usted sabe es conjunto LI, tiene la mayor cantidad de conjuntos, la mayor cantidad de elementos del conjunto con relación a algún otro conjunto que sea también linealmente independiente. ¿Sí? Ejemplo. Ya, ejemplo. El espacio vectorial R3, el conjunto B, con esos 3 vectores, es una de sus bases. Ya. Aceptamos que es una base. Usted ya sabe probar que es de ley y que me genera. Eso ya debe estar clarito a estas alturas. Considera el conjunto S dado por estos 2 vectores. Notemos que S es un conjunto linealmente independiente. También lo aceptamos. Fácilmente se puede ver eso. Con cardinalidad de S igual a 2. Además, el cardinal de B vale 3. Luego, si comparamos los cardinales, se cumple lo que afirma nuestra proposición, que el cardinal de S vale 2 y es menor, en este caso estricto, que el cardinal de B, que vale 3. Abajo tenemos otro ejemplo. El espacio vectorial de polinomios de grado 2 con sus operaciones, el conjunto B formado por estos 3 vectores, forma una base. A partir de B, obtengo un conjunto C linealmente independiente, tal que el cardinal de C sea estrictamente menor que el cardinal de B. A ver. A partir de B, obtengo un conjunto linealmente independiente. Ya. Entonces, ¿cómo saca un conjunto linealmente independiente a partir de B? Okay. Yo les voy a poner aquí el conjunto, ¿sí? A ver, B es este conjunto que le voy a anotar aquí. Es 1 menos X, X más 2X al cuadrado, 3 menos 5X al cuadrado. Ya. El cardinal de este conjunto es 3. Ya. El cardinal es el número de elementos del conjunto. ¿Sí? Ya. En este caso tiene 3 elementos. Y necesito un conjunto que siga teniendo el mismo número, que siga siendo linealmente independiente y que se obtenga a partir de B. Entonces, yo puedo extraer cualquier subconjunto de aquí y va a ser linealmente independiente. Siempre va a seguir siendo linealmente independiente, pero eso hay que comprobarlo. Por ejemplo, 1 menos X y X más 2X al cuadrado. Voy a probar que C es linealmente independiente. ¿Sí? Para lo cual basta con armar la combinación lineal nula, alfa 1 y alfa 2, elemento de los reales. Armamos la combinación que sería alfa 1 por 1 menos X más alfa 2 por X más 2X al cuadrado. Esto es igual a 0 más 0 por X al 0 más X más 0X al cuadrado. Aquí me queda, les voy a agrupar las constantes de una vez y lo que tenga X en una sola parte y lo que tenga X cuadrado. Como no está muy complicado, creo que sí podemos hacerlo directo. Aquí me quedaría alfa 1 más menos alfa 1 más alfa 2 por X y más 2 alfa 2X al cuadrado igual a 0 más 0X más 0X al cuadrado. De aquí comprobamos que alfa 1 es igual a alfa 2 y vale 0.
Basta con ver la primera igualada a 0 y la última igualada a 0 también. Entonces, por lo tanto, C es linealmente independiente. Sí, hemos encontrado que el cardinal de B vale 3. Ahorita hemos comprobado que este va a ser mayor que el cardinal del conjunto C, que en este caso es 2. ¿Sí? Entonces, la base siempre tiene el mayor número de elementos linealmente independientes con relación a algún otro conjunto que también lo sea. ¿Sí? Eso en conclusión. ¿Sí? Ya. Vamos con la proposición número 2. Sea E un espacio vectorial y B una base de E. Si ese subconjunto de E es un conjunto que genera E, entonces el cardinal de B es menor o igual que el cardinal de S. ¿Sí? Ya, es lo contrario ahora, ¿sí? ¿Qué pasa si comparo una base, ¿sí? Los elementos de una base con los elementos de un conjunto que genera el espacio. Los elementos de la base que también generan el espacio van a ser menor o igual que el conjunto generador, ¿sí? Que genera E también, ¿sí? Va a ser menor o igual, ¿ya? En este caso tenemos el ejemplo en R2, tenemos una base de R2 y un conjunto que genera R2. En este conjunto vemos que no es LI, sí es un conjunto LD el que está ahí, ¿ya? Pero no está haciendo la relación entre ser linealmente dependiente o independiente, sino más bien en el hecho de que este conjunto me genera todo el espacio, ¿sí? El cardinal de este conjunto tiene 3 elementos. El cardinal de la base, que también genera el espacio, tiene 2 elementos. ¿Cuál es la relación entre los dos? Que la base va a tener menor o va a tener igual número de elementos que cualquier otro conjunto que me genere el espacio. Eso es lo que dice. ¿Sí? Y ahí tenemos un ejemplo también para poder aplicar. Vamos aquí al ejercicio número 2. En el espacio vectorial de polinomios de grado 1 menor que 1, el conjunto B, formado por esos dos vectores, forman una base. Ya. Aceptamos que el conjunto sea linealmente independiente, aceptamos que me genera todo el espacio. A partir de ese conjunto, obtenga un nuevo conjunto D. O sea, si le dice a partir, no es que va a poner otro, le toca usar los de B. Que genere al conjunto R1 de X y además se verifique lo que acabamos de indicar en la proposición. ¿Ya? A ver, eso sí vamos a verificar, ¿no? Que genere. Entonces, el nuevo conjunto que se va a llamar D va a contener a los vectores de B, obviamente, y le voy a adicionar aquí otro, porque me dice obtenga otro que tenga cardinalidad mayor al de la base, pero que siga generando todo el espacio. Pero por las indicaciones que habíamos dado anteriormente, si yo le agrego otro a este conjunto, no va a perder la propiedad de ser generador porque estoy con los elementos de la base. Si le agrego otro, el conjunto va a dejar de ser LI, pero va a seguir generando. ¿Se acuerdan el ejemplo anterior? Sí, este de aquí. Estos 4 vectores. ¿Qué pasa si trabajo con los 3 vectores? Si tomo los 3, va a ser una base, ¿cierto? Si le agrego el cuarto vector, deja de ser linealmente independiente, pero sigue generando. No pierde la propiedad de ser conjunto generador, ¿sí? Lo mismo acá. Algo parecido, no tanto, pero por ahí va la idea, ¿sí? Entonces, en este caso, tomo los elementos de la base, yo sé que estos me generan. ¿Qué pasa si le agrego otro? Va a perder la propiedad de generar el espacio, ¿sí?
¿Cuál vector van a añadir? Dígame un vector. Podría ser 0. ¿Cero? Sí puede ser el polinomio nulo, si es que agrega el polinomio nulo, el conjunto sería LD. Automáticamente. Pero no haríamos nada, ¿no? Con ese. Otro. Sería 5 menos 4x. Ya, 5 menos 4x. Ya, ahí está. Entonces, quiero demostrar que me genera todo el espacio. Para ello debo hallar la cápsula. Para ello debo colocar un vector genérico de R1 nomás. No necesito de más grado, solo de R1. Armo la combinación. Sí. Y acá le pongo el vector A sub 0 más A sub 1 de X. Y pongo alfa 1, alfa 2, alfa 3 elementos de R. Ya. Y el resto ya sabemos hacer, ¿sí? Entonces escribimos lo mismo hasta que podamos ver las ecuaciones. El resto solo se copia tal cual como está. Bueno, aquí ya les puse las constantes agrupadas. Estas, con la que está por aquí, con la que está por acá. Y les voy a poner directo las otras también. Una vez, porque no está muy complicado, pero ustedes lo pueden hacer con un poco más de detalle. Aquí me quedaría, ¿qué me queda aquí? Menos 2 alfa 2 menos 4 alfa 3. Aquí me queda X. Ya revisen nuevamente que esté bien colocadas las constantes. Ya, por ejemplo, aquí, no, sí está bien, porque es menos 2 alfa 2 y aquí es menos 4 alfa 3x. Ya. Formamos el sistema de ecuaciones lineales. Y la otra. Ya, siempre solo los coeficientes, no necesito las variables para la variable x para la igualación. Ya, entonces digo que el polinomio a sub 0 más a sub 1 pertenece a la cápsula de D. Sí y solo sí se satisface el sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones lineales. Entonces aquí tiene 3 alfa 1 más alfa 2 más 5 alfa 3 igual a sub 0 menos 2 alfa sub 2 menos 4 alfa sub 3 igual a sub 1. Ya. Ponemos la matriz ampliada. 3, 1, 5. Menos 2, no. Aquí no necesito. 0, menos 2, menos 4. Y acá me quedaría A sub 0 y A sub 1.
Ya. Ustedes notan, está escalonada la matriz, puesto que he usado los dos vectores de la base. Esta columna que le agregué, lo único que hace es volver a lo que es LI, LD, nada más. Si le quito, se vuelve LI y es una base. Entonces, de todas maneras, le voy a dividir a todo por 1/3 a la fila 1 en la fila 1 para que quede como la función, como la matriz escalonada. Y acá vamos a poner la solución, que sería 1, 1/3, 5/3, a sub 0 sobre 3. Aquí sería 0, 1, 2, menos a sub 1 sobre 2. Noten que aquí nos queda escalonada la matriz. Esto es suficiente para dar la información que necesitamos para hallar la cápsula. Suficiente que esté escalonado. Inclusive en este punto me puedo detener. Pero si quiero ser muy estricto con la definición, pues tengo que avanzar un poquito más. Ya. Está escalonada, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Estudiamos el rango. Ya, el rango de la matriz A no va a cambiar, va a seguir siendo igual al rango de la matriz ampliada, que en nuestro caso vale 2, pero ahorita va a ser menor al número de incógnitas, puesto que hemos añadido uno más, ¿sí? Que en este caso vale 3, pues yo tengo 3 incógnitas, ¿sí? ¿Ya? Por el teorema de Rosset-Frobenius, ¿sí? El sistema de ecuaciones lineales es consistente. Independientemente, ¿qué condiciones yo le vuelvo a poner a la K? No necesito poner ninguna condición a los coeficientes de nuestro polinomio. Ellos no participan. No pasa nada si ellos están o no están, si se vuelven ceros, si son negativos, positivos. La matriz siempre, siempre va a tener rango 2 y su ampliada también, la de coeficientes y la ampliada. El sistema se vuelve consistente. En este caso podemos decir que en particular tiene infinitas soluciones. Ya, tiene infinitas soluciones. ¿Y qué podemos decir? Ya, por lo tanto, la cápsula del D, pueden ponerlo así. Son todo como le estaban poniendo al principio. ¿Qué pasó con la idea que tenía acá arriba? ¿Dónde la dejaron? Aquí. Ahí murió. No muere ahí. ¿Sí? Yo le pongo a sub 0 más a sub 1 de x. X dependía del polinomio si ya era t, ya no. No, x era, ¿no? Sí. Elemento de los polinomios de grado 1 en la variable x. Tal que, ¿y qué pasó con las condiciones que estaban aquí? ¿Qué va a poner ahí usted? No hay condiciones sobre los coeficientes, ¿sí? Lo que puede decir es que usted puede darle cualquier valor a la sub 0 y a la sub 1 pueden ser cualquier valor real, no pasa nada, ¿sí? Esto en otras palabras, usted en otras palabras está considerando a todo el conjunto de polinomios de grado 1 en la variable x o menor que 1 también, ¿cierto? ¿Ya? Y usted sabe también que por proposición lo que define como cápsula es el conjunto generado por D. ¿Ya? Ha probado que con este conjunto, agregándole este vector que su compañero sugirió, este tercero, sí, es un conjunto linealmente dependiente. ¿Qué características satisface? Que el cardinal de D vale 3 y es estricto mayor que el cardinal de B, que también genera, ¿sí? Pero que a diferencia del otro es una base, ¿sí? Ya, está hecho. ¿Alguna pregunta?
Ya, observación 1. De acuerdo con las proposiciones, esta semana nomás les dejo que no lean, ¿no? La otra sí ya empezamos como la otra vez, ¿ya? Les dejo que se salgan de clase, todo hagan esta semana. ¿Ya? Observación 1. De acuerdo con las proposiciones anteriores, en un espacio vectorial, una base es el conjunto linealmente independiente con el mayor número de elementos. ¿Sí? Eso ya vimos. Además, ese mismo conjunto es el conjunto generador con el menor número de elementos. Es decir, si usted lo compara con otro que genera, el otro va a tener igual o mayor que él. ¿Sí? Si compara la base con otro que es LI, ese va a tener más elementos. Si lo compara con uno que genera, va a ser menor. Esa es la idea. ¿Sí? Proposición 3. Sea E un espacio vectorial B mayúscula, T mayúscula, subconjuntos de E, bases de E. Yo lo que ya les dije esta parte, ¿no? Un mismo espacio puede tener diferentes bases, pero ¿en qué se parecen? En el número de elementos. Entonces, usted va a sacar una base distinta a la mía, ¿sí? Van a ser LI, van a generar, pero ¿en qué sí se tienen que parecer? En el número de elementos. Usted no puede decir, mi base tiene 3 y genera E de 3. Mi base tiene 4 elementos, ¿sí? Y me genera, ahí sí está mal, ¿sí? Todas tienen el mismo número de elementos. Obviamente, del espacio vectorial que está hablando o del subespacio vectorial. Sabe que también puede sacar bases de subespacios vectoriales, ¿ya? Entonces, ambos tienen el mismo número de elementos. Ya vamos con el ejemplo y el ejercicio. Ya, en el espacio vectorial de polinomios de grado 1, en la variable t, notemos que la b que está ahí, con esos dos vectores, es una base, y t con esos dos también es una base. Ya, fácil probar que es base, no va a haber problemas. Y notamos que ambos tienen el mismo número de elementos, ¿sí? No complicado, porque hay lío ahí en probar que sea LI y que sea una base. Acá sí viene el ejercicio y voy a anotar, bueno, la observación después de hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. Ejercicio. Considere el subespacio vectorial de matrices A, B, C, D de 2 por 2 que cumple esas condiciones. Miren, las relaciones que hay ahí es entre las entradas de la matriz, ¿sí? Y este es bien diferente a los otros ejercicios. Dice, obtenga dos bases distintas para W y verifique la proposición 3. O sea, ¿qué tenemos que verificar? Que ambas van a tener el mismo número de elementos, ¿ya? Entonces, necesita hallar, primero halla algo más fácil, ¿cierto? Una base y luego me preocupo de la otra, ¿ya? Entonces, hallemos una base. ¿De quién es la base? Siempre diga en la conclusión de 1 y 2 se concluye que esto es una base ¿de quién? Del espacio, del subespacio. En este caso le pide una base del subespacio W, no de todo el espacio, de un subespacio. ¿Qué significa que es base? Que le va a generar todo el espacio y que es un conjunto linealmente independiente. Ya. ¿Qué hago cuando me dan el conjunto? Analizo las ecuaciones que me están dando ahí. ¿Sí? Verifico cómo están ordenadas. Me refiero, ¿será que ya están simplificadas esas ecuaciones? Sí están mejor, sí, pero tengo que verificarlo, tengo que comprobarlo, ¿sí? Ya, entonces, aquí el sistema de ecuaciones están en función de las entradas. Aquí las incógnitas son A, B, C y D. Esas son las incógnitas aquí en el sistema, ¿sí? Ya, entonces coloco aquí, las voy a anotar a las ecuaciones como si fuesen un sistema de ecuaciones lineales. Eso es lo primero que debo de hacer. Aunque me parezca trivial, al menos que esté una sola ecuación. Ahí sí ya, bueno, despejo una en función de las otras y ya. Y ya reemplazo en el vector genérico. Pero si me dan dos, siempre las ordeno, verifico que estén escalonadas, verifico que estén reducidas.
¿sí? Entonces, anoto las ecuaciones aquí. A menos 2B menos C igual a 0. La otra, A más 3D igual a 0. Ahí está. ¿Ya qué hago después? Ya armo la matriz ampliada. Entonces, ponemos la matriz ampliada. ¿Qué me queda aquí? 1, menos 2, menos 1, 0 y 0. La otra, 1, 0, 0, 3 creo que estaba aquí, y 0. Ya, aquí las puedo ver cómo están esas ecuaciones. Arriba no se nota mucho, ¿sí? Arriba no se nota. Ahí es más rápido ver. Aunque me demore escribir, pero ahí ya me doy cuenta que que con esas ecuaciones no debo trabajar. Le faltan trabajar esas ecuaciones. ¿Qué le falta? Que esto esté escalonado y reducido. Aquí no me basta con que usted me llegue al escalonamiento. Usted tiene que llegar hasta que estén reducidas esas ecuaciones. ¿Sí? Ya, entonces, voy a reducir, ¿sí? Aquí voy a ocupar la operación de fila menos fila, ¿quién? Menos fila 1 más la fila 2 en la fila 2. Entonces la primera no va a pasar nada. Ya han de decir los demás, ¿por qué no hará sumas y restas? ¿Por qué no pondrá despejando de aquí y ya, le pone acá? ¿Cierto? Son de querer hacer. ¿Qué es lo que saben hacer? No usan lo que se les ha enseñado. Sí, empiezan a sumar y restar. Es decir, aquí despejan el A, ¿cierto? Dicen eso vale menos 3D. Lo ponen en la primera. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron ahí? Se quedaron con una ecuación y lo dañaron al ejercicio. 0 en la pregunta, ¿cierto? Porque abandonaron una ecuación. Tenían que mantener las dos si querían hacer eso. ¿Sí? Ya, pero para que no pase eso, que no pierdan las ecuaciones, siempre les aconsejo hacer Gauss. Y en este caso, hacerlo hasta la matriz escalonada reducida. Ahí me van a quedar todas las ecuaciones e incluso despejando las incógnitas, porque mi objetivo ahorita sí es saber cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C y cuánto vale D. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cuánto me queda aquí? 0, 2, 1, 3 y 0, ¿sí, no? ¿Quedó así? Ya, me falta todavía para que me quede escalonado, le voy a hacer acá. Entonces, 1/2 de la fila 2 en la fila 2. A ver si le ponen acá todo, ¿no? Pero yo acostumbro a hacer así. Ya, 0, 1/2. No, ahí es 1. Aquí sí es 1/2, aquí es 3/2 y acá 0. Ya, aquí me doy cuenta que está escalonada. Con definición, sí, exactamente como está la definición. Ya, pero yo no quiero estudiar el rango, ¿sí? Yo quiero saber cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C y cuánto vale D. Como no quiero hacer sumas ni restas porque puedo tender a perder la información, puedo empezar a poner solo una en vez de dos. Entonces sigo. Se va a demorar lo mismo, tal vez, o un poquito más, pero va a ir con seguridad, ¿sí? Va a ir con un 100% seguro de la respuesta. Por otro lado, pues habría que confiar en que lo haga bien usted, ¿sí? Ya, no digo que está mal hacerlo así, se puede, pero en vista de lo que he visto calificando, por eso les digo. Ya, entonces, ¿qué hago aquí? Ah, escalón y reduzco. Entonces, ¿cuál me falta anular? Este, ¿cierto? Entonces multiplico 2 veces la fila 2 más la fila 3 en la fila 3. Entonces vamos acá, copiamos la última. No importa que les quede fracciones, no les tengan miedo. Entonces sumar fracciones sí puede. Y ahora no importa que salgan fracciones. ¿Qué les queda aquí? 1, 0, 2, acá les queda 0, 2, 3, 3 y acá 0. Ya, esta matriz, como ya aprendió bien, ¿cierto? A escalonar, a reducir
Ya sabe identificar bien esas matrices. Aquí está escalonada y está reducida. ¿Necesito hacer despejes, sumas, restas? No, ya está aquí, ya están despejaditas las ecuaciones. ¿Sí? ¿Qué hago? Regreso al sistema de ecuaciones. Regreso al sistema de ecuaciones lineales. Ya. ¿Cómo hago? Todas las que están en los pivotes, estas de aquí, quedan en función de las otras, que no son pivotes. ¿Sí? Así sería el orden. ¿Qué pasa si no hace así? No va a pasar nada, va a obtener otra base nomás. ¿Sí? Pero es mejor mantener ese orden. ¿Sí? ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo le queda aquí el sistema? ¿Quién estaba aquí ya? Verá que esto yo ya no escribo el sistema de la forma AX igual a B. Si quiere lo puede escribir. Puede identificar acá arriba si quiere tener un poco más de tiempo. Pone la matriz A, es esta, la matriz B es esta. Pero al momento que lo pone aquí ya se identifica. ¿Sí? Ya puede ir poner directamente aquí y eso ya no lo hago porque usted ya lo entiende. Entonces, ¿qué pone aquí? A, ¿quién estaba el último? D más 3D igual a 0. ¿Acá qué les queda? B más 1/2 de C más 3/2 de D igual a 0. ¿Sí? ¿Y a qué les dije? Despejar las amarillas que están en pivotes en función de las azules. Entonces, ¿aquí qué me queda? A igual a menos 3D. Ya, la otra. B igual a... Despejada ya le sale. Sí, porque llegó hasta reducida. B es igual a menos 1/2 de C menos 3/2 de D. ¿Ya? Sí, si ven que sí había que hacer trabajo. No sé qué van a querer hacer sumas y restas. No irán a perder ecuaciones, nomás. ¿Sí? Y harán bien, porque todos vamos a llegar a este punto. Todos tendrían que tener estas ecuaciones o unas similares. Pero si seguimos las reglas, todos deberíamos tener igual a esto. ¿Sí? Ahí se notan, sí, todas deberíamos llegar a eso. ¿Sí? Ya, entonces regreso acá a W y lo escribo, ahora sí, con las ecuaciones ya simplificadas. ¿Qué pasa si hice todo el procedimiento y digo, no, llegué a las mismas ecuaciones? No pasa nada, ¿sí? Solo está verificando que las ecuaciones estén reducidas. Si dice ya, a ver, las ordené, siguen escalonadas, no, entonces trabajo con las mismas. Creo que arriba lo vi, ¿o no? No, este era otro problema. Es diferente a lo que estamos haciendo ahorita. No, más abajo creo que había uno así. Ya, entonces anotamos. Aquí la matriz A, B, C, D. Una matriz de orden 2 por 2. Tal que, y anotan las ecuaciones. A igual a menos 3D, coma. B igual a menos 1/2 de C menos 3/2 de D. Y cierra. ¿Qué hago en ese punto? Verán, me quedaron dos ecuaciones. Dos. ¿Sí? Dos ecuaciones en función de D y C. Ya. Ahora, cuando ya estoy seguro de que las ecuaciones son las que realmente son las que tienen que estar ahí, ¿sí? Coloco y las reemplazo acá. Eso hago. Reemplazo el A. ¿Cuánto vale el A? Menos 3D. El B se queda como... No, el B también se reemplaza con menos 1/2 de C, menos 3/2 de D. El C se queda como C, el D se queda como D. Y el resto se mantiene igual. En la parte izquierda, en la parte derecha, como ya reemplazó las ecuaciones, no, ¿para qué va a volver a anotar? Entonces, aquí desaparecieron porque ya las puso acá en la matriz. Entonces, aquí lo único que hay que decir es que la C y la D que aparecen aquí, que son estas y estas, pueden tomar cualquier valor. La C y la D pueden ser cualquier real. Estoy tratando de formar la cápsula. Todavía no está. Ya, todavía no está. Entonces, ¿qué hago ahí? Separo las matrices. Si son vectores, separo vectores. Si son polinomios, separo polinomios. Matrices, una que tenga solo D, otra que tenga solo C.
Pueden hacerlo directamente sacando la constante. Si no lo pueden y se pueden equivocar, mejor lo hacen por pasos. Yo lo voy a hacer por pasos. Aquí me queda menos 3D. Pueden poner en cualquier orden, ¿no? Saben que las matrices si conmutan como suma. Acá les queda menos 3 medios de D. Acá les queda 0 y acá les queda D. ¿Qué es lo que le falta? Siempre revisar que a la suma les dé lo mismo, ¿no? Acá les queda C menos 1 medio de C. C y acá les queda 0. Revisar siempre que la suma dé lo de arriba. Siempre revisar. Si hay tiempo, revise. Si hay tiempo, revise hacia atrás, hacia atrás. Porque puedo equivocarme. Tampoco mucho, porque a veces no queda mucho tiempo. Por eso hay que ir preparado. Entonces queda menos 3D, menos 3 medios de D, menos 1 medio de C, C y D. Y así está bien. Y al resto se mantiene igual. Siempre copie bien el ejercicio. Ya. Aquí, D. Ahí pueden hacer este paso directo de aquí a acá, si no tienen problemas en equivocarse. Si veo que me puedo equivocar, mejor hago un paso. Ya, entonces aquí me quedaría menos 3 medios, 0 y 1. Más C, 0, menos 1 medio, 1, 0. Tal que C, D pertenece a los reales. ¿Ya? Esta es su cápsula, mire. Es la cápsula que dice que combina dos vectores y delante de ellos hay unas constantes. Las constantes son C y D. Y esa ya es la cápsula. Por definición ya puede decir que eso es una cápsula. Esto por definición es la cápsula formada por, miren cómo escribo, no al revés, ¿sí? Formada por menos 3 medios, 0, 1 sin las constantes. 0, menos 1 medio, 1 y 0. Cierro la llave, cierro el escorchete de ahí. ¿Sí? Ya. Como el conjunto es un poco largo, le vamos a dar un nombre para no escribirle. Entonces, el conjunto B1, que va a ser este. Ya es una base. Basta con afirmarlo. No, sí hay que demostrar. Sí, este es una base. Es una base de W, de un subespacio. Siempre hay que decir de dónde es, no solo es una base. ¿Una base de quién? De W, de un subespacio, de todo el espacio. Ya, primero, en efecto, podemos demostrarlo. En efecto. Ya. Aunque parezca trivial escribir la primera parte, sí, debido a que procede la cápsula de una igualdad, usted sabe que W es la cápsula de B1, por lo que hizo anteriormente, por el ítem anterior, y eso sabe que es el conjunto generado por B1. Por transitividad, eso es W, por lo tanto, aprueba la primera parte. Yo siempre les menciono, a veces en el texto, ni en el texto está escrito, pero sí es importante mencionar, que el profesor sepa que sí sabe, porque es base, no solo decir, es que es de ley, pero no menciona, porque genera. Está escrito acá arriba que saca que él no tiene que asumir nada, todo tendría que estar escrito. Sí, acá, sean alfa 1, alfa 2 elementos de R, arma la combinación nula, ¿cierto? Voy a copiar aquí los vectores, si se dejaron, ¿sí?
Ahí están, pero obviamente como una combinación. Y aquí iría ¿quién? Aquí iría alfa 1, aquí iría más alfa 2, y aquí iría la matriz nula. ¿Sí? Ya, lo otro que saquemos no vamos a probar que sea ley, perdón, que sea base, solo lo vamos a aceptar. Aquí que nos va a quedar menos 3 alfa 1, nada más. ¿Qué les queda acá? Menos 3 medios alfa 1 menos 1 medio alfa 2. O aquí les queda alfa 2, aquí les queda alfa 1, a ver, no, alfa 1, ¿no? Sí, está bien, ya. Acá les queda 0, 0, 0, 0, ya. De aquí, solamente igualando la entrada 2, 1 y la entrada 2, 2, ya les queda que alfa 1 y alfa 2 valen 0. Entonces tiene que alfa 1 es igual a alfa 2 y vale 0 directamente, ¿sí? Y la solución es única. Eso también es importante porque en un sistema que no tenga solución única, también hay esa solución, pero tiene que ser única, ¿sí? Ya. Entonces, de I y 2I, B1 es una base DW, ¿ya? Está terminado el ejercicio. Esa parte, falta el otro. Ya, vamos a probar que otro conjunto, a partir de ese, que sea una base también. Como ya sacó la cápsula, puede sacar, con la observación que estaba arriba indicado, puede sacar otras bases. A ver, saque otra. Las bases que tienen que sacar van a ser múltiplos de las que tenemos ahí, nada más. Si su compañero saca otra, le va a ser parecida, multiplicada solo por cierto escalar, le va a quedar la base que tiene usted. ¿Sí? Y a ver, de una base. Ahí les pongo la cápsula, pero ya le voy a borrar, solo era para que se acuerden nomás. A ver, ¿qué hacemos aquí? Ya, otra base de W es B2. Ya denme una base. Aquí va a ir una matriz. ¿Cuántas matrices tengo que anotar? 2. Ya dijo que las 2 que tener. Ahí está, las combinaciones. Solo son 2 los que pueden obtener. Ya, por ejemplo, si D vale 2, aquí les quedaría menos 6, menos 3, 0 y 2. Si C vale 2, aquí les quedaría 0, menos 1, 2 y 0. Esta también es una base. Pueden dar diferentes valores a C y D y obtienen muchas bases. ¿Sí? Yo le di D igual a 2 y me quedo con elementos sin denominadores. Ya. Y ahí también es una base, lo pueden verificar. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ya. ¿Alguna pregunta? Ya, ¿qué dice la observación? Que un espacio vectorial no nulo tiene muchas bases, pero que todas del mismo espacio vectorial deben tener el mismo número de elementos. Verán, pero las bases son del mismo espacio vectorial. No voy a comparar bases de otros espacios. Sí, ya. Vamos a hablar de la dimensión. La definición 1, dimensión. Y a continuación, ejemplo también.
de la dimensión. La dimensión es el número de elementos que tiene la base. Es lo que dice ahí, ¿no? Definición 1. Un espacio vectorial y B subconjunto de una base de se tiene la definición de denotado por dim de E. La cardinalidad de B, es decir, la dimensión de E es igual al cardinal de B. En otras palabras, la dimensión es el número de elementos que tiene la base. ¿Sí? El ejemplo, tenemos la base canónica de R2. ¿Cuál es la dimensión? Dos elementos en la base canónica. Abajo tiene otros espacios vectoriales conocidos. Vamos a anotar a sus espacios. Ya. Observación 3. Para el espacio vectorial formado solamente por el vector nulo del espacio, verán que ese es el nulo, no especifica, se entiende que es el neutro. Se define su dimensión como 0. Sean m y n elemento de los naturales quitando el 0. Verán, recuerden que los números naturales pueden comenzar en 0 o pueden comenzar en 1. El 0 es un número natural. Depende del contexto que estén usando o el autor en ese momento. ¿Sí? Hay autores en ciertos libros que consideran los naturales contar desde el 0 hasta más infinito. En otros libros prefieren contar desde el 1 hasta más infinito. La teoría no cambia. Si inician 0 o inician 1 es lo mismo. ¿Sí? Ya. Obviamente en este caso estamos excluyendo al 0, pero 0 es un número natural. ¿Sí? Ya, en este caso excluimos al 0, no hablamos de la dimensión R0, tiene sentido, ¿para qué le vamos a poner a ese número? ¿Sí? Siempre iniciamos aquí en 1, pero sí es un número natural, ¿de acuerdo? Hay algunos textos que sí comienzan considerando al número 0 como número natural, en otros comienzan desde el 1. Depende, hay que leer el libro y ver desde el inicio, en el apéndice, cómo está considerando los números naturales, desde el 0 o desde el 1, ¿sí? Pero el 0 sí es natural, ¿ya? En este caso dice, los naturales quitándole el 0. Entonces, se sobreentiende que puede ser que lo considera a veces también al 0. Si no, no lo consideraría y lo pusiera naturales, ¿ya? Bueno, solo como un paréntesis nada más. La dimensión de Rn es n. La dimensión de las matrices de orden m por n es mn. Hay que multiplicar las filas por las columnas. La dimensión del espacio de polinomios de grado n en la variable x, ahí cambia. Es n sumándole 1. Si es de los polinomios de grado 3, la dimensión es 4. ¿Sí? Ya, siempre sumándole 1 aquí para los polinomios. Siempre sumándole 1. Ya, tenemos abajo un ejemplo, lo cual también lo vamos a revisar con el ejercicio que viene a continuación. Ejemplo, en el espacio vectorial R3 para el subespacio vectorial W, formado por x1, x2, x3, elementos de R3, tal que x1 más x2 es igual a R3, a x3, perdón, una base es... Ese ejemplo parece que es el de arriba. El que no sé si alguien, creo que le pedí que... Vamos a ver. Parecía a uno que estaba por acá arriba. O uno anterior, de una clase anterior. Parece. No, es nuevo, ¿no? Parecía que había en algún lado ese ejercicio. No, no está. Ya. Dice que esta es una base. Ya, esto no han hecho ustedes. Entonces demuestre que es una base. Muestre que es base. No, encuentre la base. Encuentre. Demuestre que B es una base de W. Ya, van a demostrarlo. Dice ahí está la base, pero ¿de dónde sacó? Pero ya está hecho todito, solo hay que reemplazar x3 acá y separar los vectores, sacar la cápsula y demostrar que es base. Hacer los dos puntos. Primero que genera, segundo que se lee. Mera, Brilla, ¿crees, Daniel? Sí, profe. Sí está presente. A ver, usted va a hacer esa verificación para la siguiente clase. Ya. No hay
Vamos a anotarle el nombre nomás para acordar y que no sea copiar. No me deja pegar. Ah, no, ahí está. Y yo le reviso, a ver si están entendiendo. Pero esto no está difícil. Este no es nada difícil. Ya. Entonces verificamos que la dimensión de B, que la cardinalidad de B es 2 y por lo tanto la dimensión del subespacio vale 2. Abajo tiene el ejercicio, dice, calcule la dimensión de W. Ya, primero que tengo que hacer cuando me pidan hallar bases, verán que implícito está hallar la base, no le dice hallar la base explícitamente, pero al decir la dimensión, pues me toca calcular la base. ¿Qué toca hacer ahí? Primero, estudiar si ese sistema está escalonado y reducido. Si está, pues a buena hora, y si no, lo hacemos, ¿sí? No perdemos nada con hacerlo, ¿sí? Claro, un poco de tiempo, pero eso hay que hacerlo rápido, ¿sí? Entonces aquí nos quedaría A más 2B igualado a 0, y aquí me queda C menos D igualado a 0. ¿Ya? Lo ordenamos, aquí las incógnitas son A, B, C y D. ¿Sí? Entonces ponemos aquí la matriz ampliada. Ya, aquí me quedaría, ¿cuánto me queda aquí? 1, 2, 0, 0 y 0. Tenía 4 incógnitas. Acá me quedaría 0, 0, 1, menos 1 y 0. Y ahí me doy cuenta que sí está escalonado. Esto está ya escalonado y también está reducido. No hay nada que hacer a las ecuaciones. Solamente hay que dejarlas despejando correctamente. Las que están en los pivotes, que en este caso sería A, C, en función de las que no están en los pivotes, que en este caso es la B con la D. Las amarillas en función de las azules. ¿Sí? Entonces regresamos al sistema o anotamos ya directamente W, no es necesario. Aquí pondríamos A más BT más CT al cuadrado más DT al cubo, un polinomio de grado 3 en la variable T, tal que, y voy despejando las ecuaciones aquí. Me quedaría A igual a menos 2B, coma, C igual a D. Y ya estaría, ¿sí? No es necesario hacer nada, pero ya me doy cuenta cuál es la que está en función de las otras. Ya. Ahora, ¿qué hacemos? Anotamos aquí. En el polinomio reemplazamos. En vez de A le escribo menos 2B. Al B le quedo como está. Al C le reemplazo por el D. Y el D le dejo como estaba. DT al cubo. Sigo escribiendo lo que estaba desde el inicio anotado. Y aquí como ya coloqué las ecuaciones acá, aquí le digo, a ver, ¿qué me quedó acá? Me quedó la B, me quedó la D y una D. Esas dos tienen que ser cualquier real. B y D tienen que ser cualquier real. Ya. Esto por definición. Falta todavía. Falta para llegar a la definición de la cápsula. Entonces, ¿qué pasa aquí? Le vamos a agrupar. ¿Cuál? B es un coeficiente que va a quedar multiplicando a menos 2 más t, más d es otro coeficiente que multiplicaría a t al cuadrado más t al cubo. Y el resto se mantendría tal cual como está, no hay que hacerle nada. Sí. Ya, no hay que hacerle nada al otro. Ya. Y ahora sí, por la definición de cápsula, esto es la cápsula de menos 2 más t, coma, t al cuadrado más t al cubo. Ya. ¿Qué pedí hallar? La dimensión. Para hallar la dimensión tengo que hallar una base. Entonces, una base de W es. Y probamos que es una base. Y le voy a poner B, el conjunto menos 2 más T, coma,
T cuadrado más T al cubo. En efecto, pruebe que es una base. Aquí vamos a poner a alguien para que lo haga también, para ver si están entendiendo bien. A ver. Moscoso Isa Melody. Moscoso Isa Melody. No. Moscoso Isa Melody. No está. No está, no. Moyano López William Sebastián. No. Sí, presentísimo. Ay. Él va a probar que es base. Así, arriba está el modelo. Ya. ¿Cómo es base? Profe, Dígame. a la señorita Moscoso dice que se le fue el internet. A ver. Que pongan el OneNote, dígale la... Ay, que le voy a retirar esto. Ok. Ya, aquí está para que hagan los dos entonces. El que esté mejor, le pongo ahí. O sea, que tenga una explicación más clara para los demás. Ay, no, ya se me repitió. Ah, no, sí está. Tengo dos con M. Ya. Ahí está. Ahí está la de verde ya. Ahí le de revisar. Ya. A ver. ¿Qué nos toca hacer? Ya está la dimensión. Ya, por lo tanto, ¿cuánto es la dimensión de W? Entonces, ¿cómo la cardinalidad de B vale 2? La dimensión de W es igual a 2, puesto que la cardinalidad es la dimensión, ¿sí? Ya, eso es todo en el problema. Tenemos la proposición 4 y el teorema número 5 con un ejemplo. Ya vamos a revisar. El teorema que viene a continuación es bien importante porque lo van a poder usar para las soluciones de ciertos problemas que requieran de su ayuda, ¿sí? Tenemos aquí la proposición 4. Dice, un espacio vectorial es el subconjunto del espacio que sea LI. Se tiene que existe una base B que contiene AS. Ya, eso obviamente porque la base es el conjunto que tiene mayor número de elementos, por lo tanto, sí vamos a poder encontrar una base de B que contenga el conjunto S, ¿sí? Sí podemos hacer eso. S, un conjunto linealmente independiente, se tiene que existe una base B de B que contiene a S. Ya, abajo vamos a ver si hay algún ejemplo. En el teorema 5, tenemos que hacer que se cumplan las hipótesis para poder aplicar. ¿Cuáles son las hipótesis? Tener un espacio vectorial, un subconjunto del espacio, tal que la dimensión del espacio sea n, y saber la cardinalidad del conjunto B, que también vale n. Deben coincidir en este valor, ¿no? Deben tener la misma dimensión y deben ser del mismo cardinal, ¿sí? Ya, entonces, si prueba que es linealmente independiente, puede afirmar que B es una base, pero hay que probar que sea LI. Si logra probar que genera, también puede concluir que es una base. No necesita probar las dos, se pueden cumplir una de las dos. Solo una de las dos. El teorema se refiere a solo una de las dos, ¿no?
no que se cumplan las dos. Una de las dos condiciones. Sí, una de las dos. Pero no les voy a anotar eso, pero está... no sé si se entiende, ¿no? Una vez creo que entendían que se debía cumplir las dos. No, una de las dos. Suficiente. Si prueba que es LI, ya es base. Si prueba que genera, es una base. Cualquiera de las dos pueden hacer que se cumpla. Las dos le implican que sea base. ¿Sí? Abajo tiene, mire, ¿qué necesita saber? ¿Cuánto es la dimensión de R3? 3. ¿Cuánto es el cardinal de S? 3. ¿Qué le toca probar? Que sea linealmente independiente. Como si es linealmente independiente, ¿qué puede concluir? Que es una base. ¿Sí? Vamos a escribir lo demás. Ya, entonces tenemos aquí el conjunto S con 3 elementos. La dimensión de todo el espacio es 3 y la cardinalidad es 3. Entonces, dado que ese es un conjunto linealmente independiente, por el teorema que acabamos de estudiar, podemos concluir que esta es una base de R3. Obviamente aquí hay que verificar que el conjunto sea linealmente independiente. Ya, igual para verles que ahí estén entendiendo, vamos a buscar a alguien más. Señor Oña, Brandon, Steven. ¿Está? Sí. Ya. Algo también fácil para probar. Compruebe que es LI. Nada más. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Ahí les reviso a todos los que les he mandado para ver cómo lo están haciendo y si es posible corregir errores. Ya, en el espacio vectorial, ese ejercicio lo vamos a hacer ahorita, ¿sí? En el espacio vectorial de matrices de 2 por 2 con las operaciones definidas allí, verifique si el conjunto B con 4 matrices forma una base. Ya, verán, ese teorema me ayuda bastante. Aunque ya he revisado otro también, ¿no? Si yo luego probar que la combinación de la cápsula es única, ya sé que es base también. Este también es otra ayuda para poder evitar el hecho de tener que probar las dos cosas. ¿Sí? Por ejemplo, este sí lo puedo usar, el teorema, ¿cómo se llama el teorema? El teorema 5 sí puede ser usado, porque yo conozco que la dimensión de las matrices de 2 por 2 es 4. Conozco que el cardinal de B es 4. ¿Qué le falta para aplicar el teorema? Verificar que esto sea en este caso, que sea LI, puedo verificar que ya es una base, si es que es LI. O verificar que me genera todo el espacio, que es más fácil probar. Probar que es LI o probar que es una... o como probar que genera todo el espacio. Arriba se probó que se va a probar que es linealmente independiente, por lo tanto es una base. Aquí se puede probar que genera y por lo tanto es una base. Entonces, probar que B genera las matrices de 2 por 2. Eso mejor, para que cambiemos las ideas. ¿Sí? Arriba concluimos que es base porque hemos probado que es SLI. Abajo vamos a probar que B genera todo el espacio de matrices, ¿ya? Podemos probar también que es LI, pero para ver que se cumple cualquiera de ellas, entonces tenemos ahí los ejemplos. ¿Sí? Entonces formamos la cápsula de B. Voy a escribir la cápsula, ¿ya? Ya este ejercicio yo ya lo voy a hacer, ¿sí? La clase que viene. Voy a compartir un ratito la pantalla. Voy a dar solo una indicación.